Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Estructura de datos. ¿Ok? La definición de estructura de datos. Una estructura de datos es la representación abstracta de una colección de datos que pueden ser todos del mismo tipo o de diferente tipo, permitiendo el manejo de grandes cantidades de datos para obtener información mediante la ejecución de un programa. Entonces, ¿cuál es la función de manejar estructura de datos? Pues la verdad es que la función principal es el manejo de grandes volúmenes de información para la obtención de información procesada. Esa es la estructura que debemos de comprender, eso es lo que es la estructura de datos como tal. La definición de la estructura de datos nos lleva a que las estructuras de datos pueden ser internas y pueden ser externas. Las estructuras internas nos llevan a lo que son las estadísticas, los arreglos, las matrices y las dinámicas, que son las lineales y las no lineales. Esto es, las lineales son las listas, las pilas y las colas, mientras que las no lineales son los árboles y los grafos. Y las externas son las bases de datos, que de hecho la mayoría hemos trabajado en varias estructuras, y los archivos. Bases de datos son datos estructurados con conjuntos complejos de información. Y los archivos normalmente existen dos tipos, los que tienen acceso secuencial y los que tienen acceso aleatorio. Los que tienen acceso secuencial guardan toda la información en secuencia, los que tienen acceso aleatorio no respetan la secuencia y guardan la información aleatoriamente en las áreas de almacenamiento del archivo. Con respecto a los tipos de datos, los tipos de datos, vamos a decir, es un atributo de una parte de los datos que indica a la computadora o al programador algo sobre la clase de datos sobre los que se va a procesar. Si nosotros analizamos un poquito más, los procesos a los tipos de datos incluyen imponer restricciones en los datos, como qué valores puede tomar y qué operaciones se pueden realizar con ellos. Así podemos encontrar que existen tipos de datos ya definidos dentro de la mayoría de lenguajes de programación, y entre ellos tenemos lo que son los datos enteros, los datos de números de punto flotante, ¿sí?, con decimales, las cadenas alfanuméricas, las fechas, las horas, los colores, ¿sí? Por ejemplo, podríamos definir un tipo de dato específico que le llamemos coches, y es un tipo de dato definido por el usuario. Otros tipos de datos que pueden ser cualquier estructura que nosotros queramos manejar. Con respecto a las características del lenguaje C, C++, incluso C#, se conoce como un lenguaje compilado, no es un lenguaje interpretado como Java. Existen dos tipos de lenguajes, los interpretados, como es Java, que lee una instrucción y la interpreta y la ejecuta, y luego lee la siguiente, y luego lee la siguiente, y luego lee la siguiente, o sea, va haciendo la interpretación de las instrucciones en tiempo real. Mientras que los compilados leen todas las instrucciones del mismo y las va
las traduce a un lenguaje que comprende la computadora. Es un lenguaje normalmente de bajo nivel. Y ese lenguaje es el que se ejecuta dentro de la computadora. Por eso se dice que son lenguajes compilados, porque se genera una compilación del lenguaje, una traducción del lenguaje que nosotros escribimos al lenguaje que comprende la computadora. Esa es la diferencia entre los lenguajes como Java y C. En este caso, pues lo que podemos hablar es C#, que es el que vamos a estar trabajando. Sin embargo, las estructuras de C pues son las mismas, las características son iguales. C y C++ o C++, son, vamos, la base de todos estos, de toda esta rama de lenguajes. Incluso Java nace desde C. C es el padre de Java en un momento dado, solo que se diferencia por la estructura de desarrollo final. Los interpretados son aquellos que necesitan del código fuente para funcionar. O sea, ahí, por ejemplo, necesito tener el código completo, ir leyendo el código completo, el código original, interpretar cada línea y irla ejecutando. Mientras que los compilados convierten el código fuente en un archivo objeto y en un programa. Este es el caso de los lenguajes C, C++ y obviamente C#. Los datos a procesar pueden ser simples, ocupan solo una casilla de memoria, enteros, reales, caracteres, booleanos, etc. Pero también pueden ser estructurados. Hacen referencia a un grupo de casillas de memoria, arreglos o vectores, archivos, árboles, registros, bases de datos, etc. En C y C++ o C++ existen básicamente 4 tipos de datos simples, aunque como se verá después, podremos definir nuestros propios tipos de datos a partir de estos 4. El básico que representa letras es el tipo char. Ocupa 1 byte, o sea, 8 bits. Y esto es para el código ASCII, no para el Unicode. Si nosotros trabajamos el código Unicode, entonces necesitamos 2 bytes, 16 bits. El int, que es el entero, que son 2 bytes, estos 2 bytes, bueno, son 16 bits y por tanto quiere decir que el entero definido aquí nos va a poder representar desde 0 hasta 65.535, que es el 2 a la 16, ¿sí? O 65.536, que son las posiciones completas de 0 a 65.535. El float, que es el número de punto flotante, o sea, es un número real con decimales, va a utilizar 4 bytes. Y el doble, que es el doble del float precisamente, también es un número con decimales, de punto flotante, va a utilizar 8 bytes. Los tipos de datos abstractos, también conocidos como TDA, tipo de dato abstracto, eso significa TDA, es un tipo de dato definido por el programador que se puede manipular de un modo similar a los tipos de datos definidos por el sistema. Los tipos de datos abstractos, una vez definidos, se podrán declarar variables de ese tipo y operar con ellas, utilizando las operaciones que adopta o aporta este tipo. Ejemplo, una definición de tipo pila. Operaciones que puedo tener, pues es crear una pila, insertar datos en una pila o retirar, quitar datos de una pila. Esas son operaciones que puedo hacer en el sistema o en el lenguaje. La instalación de un compilador, ¿sí? En particular existen muchos compiladores. Sin embargo, como con la idea de que se empiecen a programar fácilmente, ojo, ya nosotros no vamos a utilizar el DebC como tal, que es un lenguaje previo, ya antiguo, vamos a decir. Vamos a irnos
a la tecnología de vanguardia que es el Visual Studio C#. La metodología para el análisis e implementación de un algoritmo. Entre los pasos de la abstracción para encontrar la solución de problemas, se pueden considerar los siguientes. El primero, 1. Analizar el problema. Es la parte inicial del proceso de abstracción, la cual toma la percepción del problema. O sea, aísla el problema de la realidad para analizarlo como si fuera algo único que no tiene relación con el resto del mundo. La modelación es la descripción del problema o fenómeno descrito, o sea, aquello que quiero resolver. Y puede ser en forma de diagrama de flujo, pseudocódigo, gráfica, etc. O sea, puedo hacer un dibujo incluso de lo que representa ese problema para ver cómo voy a resolverlo. Prueba manual. Es que el resultado o cálculo esperado, en base a un análisis previo de niveles de abstracción de anteriores, se logre. Esto es, que yo haga las pruebas siguiendo el camino paso a paso para llegar a un resultado y ver que ese resultado es el esperado. Esa es una prueba manual de que mi procedimiento está correcto. Para eso, obviamente, se dice pues que tenemos que poder comprender el proceso para poder definir qué es lo que realmente estamos llevando a cabo. Si yo no conozco un proceso, la verdad es que va a ser muy difícil que pueda decirle a la computadora cómo quiero que realice ese proceso. O sea, primero tengo que conocer el proceso para poder indicar cómo quiero que se haga. Enseguida viene la codificación, que es la traducción de los modelos planteados anteriormente a un lenguaje de programación específico para la elaboración de un programa que pueda ser ejecutado en un momento dado por la computadora o compilado. O sea, primero genero el programa fuente, que es aquí el programa fuente lo que origino, y después me voy a lo que es la compilación. La compilación es el proceso de generación de un programa objeto entendible por la computadora a partir de un programa fuente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es compilar ese programa fuente, convertirlo en un programa objeto que pueda ser comprendido por la computadora para ser ejecutado. Y luego, después de que ya está compilado, entonces ya lo puedo ejecutar. Esto es, la ejecución es la puesta en marcha del programa en el computador o en la computadora. Por último viene la prueba final, que es la verificación de que la solución esperada sí se alcanzó, y eso es la prueba final del procedimiento. La metodología para el análisis e implementación de un algoritmo. En general son 7 pasos descritos o algoritmo para resolver un problema, es decir, el algoritmo de los algoritmos, que dice: si el resultado esperado es igual a la prueba final, entonces termina mi algoritmo. De lo contrario, regreso al paso 4, ¿sí? Que es, si nos vamos al paso 4, corresponde precisamente, permítame, ok, nos vamos al paso 4 y hay que corregir la codificación, que es la forma en que escribo la lógica del programa para que el programa realice lo que quiero que haga. La representación gráfica de un algoritmo es lo que conocemos como diagrama de flujo. Esto que tengo aquí es un diagrama de flujo. Y me dice, mira, tienes un inicio, lees una base, lees una altura, calculas un área como base igual, como área igual a base por altura sobre 2. O sea, estoy hablando del área de un triángulo. Y después despliego el área, lo que calculé lo presento, y luego termino el programa. Esto, si lo veo gráficamente, es un diagrama de flujo.
Si lo platico paso a paso, es un algoritmo. Así tenemos, por ejemplo, que si tenemos una base igual a 5 y una altura igual a 15, entonces el área es igual a 5 por 15 entre 2 y tenemos ya el resultado que es 37.5. Si yo quiero hacer esto en la computadora, pues tengo que programar la forma de meter la información, la forma de leer estos datos, la forma de calcular y la salida. Es algo muy sencillo, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio para que lo vayamos avanzando paso a paso. Entonces, lo primero que voy a hacer es arrancar un proyecto desde cero. Les voy a pedir que tomen nota. Aquí voy a poner en un proyecto, ¿sí? Voy a crear un proyecto de tipo Visual Studio C#, ¿sí? Y lo voy a trabajar en consola, todavía no me voy a meter a formularios, nada más que lo cargue. Ok, y entonces me voy para acá, le digo que va a ser en Visual C#, aquí está, y le voy a, me voy a siguiente, y me va a decir, oye, ¿cómo se va a llamar tu proyecto? Bueno, mi proyecto se va a llamar área-de-triángulo. Se recomienda utilizar el guión bajo para indicar que es un solo nombre continuo. Puedo no poner los guiones bajos, dejar los espacios. En las nuevas versiones de estos compiladores no afecta, sí se puede hacer. En las versiones normales, en las tradicionales, en las viejitas, sí afecta, no te reconoce los espacios porque los considera como caracteres especiales. Vean que el nombre del proyecto y el nombre de la solución los pone automáticamente igual. Puedo cambiarlo, sí, pero no es conveniente. Lo más conveniente es que sea el mismo nombre. Dejo el mismo framework, ¿sí? Y simplemente le voy a decir crear. En ese momento me va a llevar a la pantalla de creación. Ok. Regresando entonces aquí al proyecto, voy a cerrar esta ventana de aviso y me muestra un formulario que se llama Form 1 CS y también un Program CS, pero no voy a utilizar ninguno de los dos, los voy a eliminar. Elimino este y ahora elimino este. Listo. Ahora necesito crear un área de trabajo, pero para empezar tengo que decirle cómo voy a trabajar. Creé una aplicación de formularios que va a querer trabajar gráficamente, pero por lo pronto vamos a trabajar en consola. Por tanto, me voy a ir a área de trabajo del triángulo, este es el namespace, le doy un clic con el botón derecho, me voy a propiedades. Aquí está cargando las propiedades de este namespace. Aquí le voy a indicar precisamente que yo no quiero trabajar con el formato visual, sino que lo que quiero es trabajar con el formato de línea de comando que se llama consola. Entonces aquí es donde le tengo que indicar en las propiedades qué es lo que quiero. Si se fijan, acá me da una cosa que dice tipo de salida. Esto quiere decir la forma en que se va a manifestar el programa y me dice aplicación Windows. Entonces yo voy a ir para acá y le voy a decir aplicación de consola. Y ya que lo elegí, entonces ya lo puedo cerrar, ya está configurado para trabajar en consola. Ahora voy a agregar una clase que es con la que voy a iniciar, ¿sí? Entonces voy a agregar una clase que se llame clase inicial. Agregar, ¿sí? O sea, para esto simplemente en el área donde quiero agregarla, en el namespace, le doy un clic con el botón derecho, me voy a ir a agregar y me voy a ir a clase. Y aquí en clase, ¿sí? Le voy a poner por nombre, aquí es una clase, es lo que estoy eligiendo, una clase de C#. Y entonces aquí simplemente le voy a dar por nombre clase inicial.
vean que tanto C es mayúscula como la I. A esta forma de escribir se le llama notación camello. Agrego, ¿sí? Y bueno, ya tengo aquí la estructura de la clase. No tengo formulario, no lo necesito, ya está aquí. Si yo quisiera ejecutar este proyecto aquí, resulta pues que la máquina lo va a tratar de compilar y lo va a tratar de ejecutar, pero me va a decir, oye, ¿qué ejecuto si no tengo nada? Entonces, bueno, me pregunta, error de compilación, desea continuar y ejecutar una última versión generada anteriormente o correctamente. Obviamente la respuesta va a ser no. Ahora, ¿por qué tengo que decir no? Porque si yo digo que sí, me va a buscar entre los archivos del sistema una versión de una compilación que haya sido exitosa y me la va a poner y ya no me va a dejar ver los errores. Y yo lo que necesito es mostrar los errores para corregirlos. Entonces le voy a decir que no, simple. Y entonces vean que me muestra el error y me dice el programa no contiene ningún método main estático adecuado para un punto de entrada. Entonces ya me está diciendo que necesito crear un punto main, un sistema, un proceso main estático. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner static para que sea estático y luego voy a poner el void, ¿sí? Y luego voy a poner main, pero con M mayúscula, main, porque así me lo está pidiendo, main, M mayúscula. Entonces voy a poner aquí el main y voy a poner paréntesis, paréntesis para indicar que es un proceso. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle un área para desarrollo de código y entonces queda listo mi programa principal. Ahora resulta, aquí todavía me aparece el error, pero resulta que si yo lo compilo, la máquina intenta ejecutarlo. Y de hecho, en la otra ventana me puso la ventana de comando que se cerró totalmente. Pero ya no me dio ningún error. Observen, ya no tengo errores de compilación porque ya encontró el programa main. ¿Qué hace? Nada, pero ya está. Ahora, eso ya está funcionando. Lo que voy a hacer es poner aquí una cosa que diga console.readkey para que me detenga la ejecución del proyecto. Entonces, voy a ejecutarlo. Esto lo hice a propósito para poderles mostrar la pantalla que me pone. Aquí está la pantalla. O sea, ya me está arrancando la consola. Ya está. ¿Qué hace? Nada. Pero me está esperando a que yo le dé una tecla para que pueda cerrar esta. Cualquier tecla que yo le dé, automáticamente lo va a cerrar porque eso es lo que le estoy pidiendo que haga. Nada más. No le estoy pidiendo otra cosa. Si yo quiero escribir algo aquí, pues aquí puedo escribir console.writeLine y el writeLine le voy a poner entre comillas, las comillas son lo que está arriba del número 2. Le voy a poner hola mundo, como siempre, ¿verdad? El proyecto básico de todos estos proyectos. Y el punto y coma. Si yo lo ejecuto, resulta que ahora la consola, ¿sí?, me va a decir hola mundo. Y queda listo, ya funcionó. Le doy enter y ya está. Ahora, después del hola mundo, ahora sí le voy a pedir que hagamos el programa que queríamos de lo que es el cálculo del área de un triángulo. Y me dice, oye, lo primero que tienes que hacer es escribir un número entero que se va a llamar base. Sí. Otro número, bueno, lo voy a escribir por separado para que veamos cómo se hace. Int base. Entonces, lo que estoy pidiéndole aquí es que declare un número entero. Sin embargo, aquí me está dando un error y habrá que ver por qué. Aquí me indica y me dice, admite todas las clases jerárquicas, ¿sí? Pero al parecer me está pidiendo que le diga qué tipo de entero es el que quiero que cree. Por ejemplo, le voy a decir un int 16. Y veamos que me vuelve a dar un error aquí. No me deja hacer la declaración de este dato.
Entonces nos vamos a poner el int, vemos qué es lo que me está mostrando y me dice, oye, tienes int16, int32, int64, entonces me está pidiendo que elija uno. Le voy a poner aquí el int y le voy a poner la base. Y aquí me dice, oye, pues aquí está declarado, pero me sigue dando el error. Aquí me pone una leyenda que dice acciones rápidas para corregir. Si yo le doy clic a esta parte, ¿sí? Me dice, oye, el problema es que tú estás declarando un static void main y ahora me estás declarando datos, y el void significa que puede usar cualquier tipo de datos y que no devuelve absolutamente nada. Entonces dice, si tú lo declaras como object main, te va a dar un error, pero te permite declarar datos. La verdad es que lo que yo quiero es que ejecute una instrucción para la declaración de tipos de datos, para que yo pueda tener aquí en un momento dado los datos que necesito. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí en la clase declaro el int, vamos a decir el int base? Observamos que aquí el int no me lo está tomando, pero hay que tener cuidado porque hace rato también me dio el mismo error, y es porque estoy haciendo una declaración rara que no sabe la máquina qué hacer con ella, porque me dice, oye, hay varios tipos de enteros. Si yo le pido int16, entonces aquí me acepta la instrucción, pero el nombre base no me lo acepta. De hecho, aquí me dice no es válido. Aquí si lo leemos, me dice no es válido en una clase, una estructura o una declaración de un miembro de una interfaz. Entonces aquí base me lo está tomando como una palabra reservada. Si yo le cambio, por ejemplo, aquí base triángulo, aquí le estoy poniendo otro dato, y entonces vean que ya me lo aceptó. Ahora, ojo, aquí me lo está aceptando a nivel clase. Si esto yo lo quito y lo llevo para acá, bueno, no borré el punto y coma, y lo llevo para acá y lo declaro aquí, y aquí le pongo el punto y coma, observen que ahora sí ya me lo acepta. Entonces no era el problema del tipo de dato o de otra cosa, sino que tenía un nombre restringido, un identificador restringido. Base lo ocupa la computadora en el lenguaje de programación para otras cosas. Si yo le pongo aquí simplemente base 1, ya me lo acepta porque ya no es el identificador de la computadora, y por eso me estaba dando el error. In base, y ahí está. Ahora vamos a suponer que yo quiero utilizar números con decimales. Bueno, pues entonces simplemente lo que voy a poner son decimales, doble, ¿sí? Y voy a poner base 1. Base 1. Y entonces estoy creando un número que me va a permitir recibir números con decimales. Voy a dejarlo así con decimales para que sea más completo. Ahora, aparte necesito también la altura. Entonces doble, altura, ¿sí? Y listo. Este sí me lo acepta porque altura no es un nombre específico de algún dato dentro del sistema. Ahora, ya tengo declarado ese. Necesito crear también doble área. Área, y queda listo. Porque área tampoco es un nombre reservado por el sistema. Ya está. Tengo base, tengo altura y tengo área. Entonces ya puedo hacer el cálculo. Y el cálculo simple va a ser área va a ser igual a base 1 por altura, y ya que tengo eso, simplemente entre 2, y esto queda listo. Base por altura, base 1 por altura sobre 2. Pero me dice, oye, tienes un error. ¿Por qué? Porque pues no tiene nada, ¿no? No tiene valor. Ok, entonces aquí yo puedo poner igual a 0 para inicializarlo, igual a 0 para inicializarlo, igual
a 0 para inicializarlo. Y vean que automáticamente me quita el error porque me dice, bueno, ya tiene un valor. Ahora, la máquina no sabe qué va a pasar, pero si yo pongo ese 0 y 0, 0, 0 entre 2 me va a dar 0, al final de cuentas. Bueno, vean que estoy repitiendo doble, base 1, doble, altura, doble, pero ¿qué pasa si yo le digo, mira, mejor, para no repetir tanto rollo, vamos a hacer lo siguiente. Tú me vas a traer este dato, ¿sí? Y este otro dato. Pero la máquina me dice, oye, pero es que no entiendo porque tú ya me estás poniendo una finalización con el punto y coma de lo que es la declaración y luego me estás poniendo otro. Ok, entonces te lo cambio por una coma y observen que ahora sí ya acepta los tipos, la declaración de las 3 variables en una sola línea de programación. Si después de esto yo le digo, mira, ahora lo que quiero es que base 1 sea igual a 5 y que altura sea igual a 3. Entonces ya tengo el valor de la base, de la altura, ya puedo calcular esto. Y ahora simplemente lo que quiero es que me digas cuánto vale el área del triángulo. Entonces aquí le pongo console.writeLine va a ser igual, esto se abre paréntesis y voy a poner una leyenda que diga el área del triángulo es los puntos, espacio, y voy a poner el resultado. Si yo lo dejo así, igual me funciona, pero no me va a dar el resultado porque no le estoy diciendo que me muestre el área. Entonces, aparte, tengo que ponerle el valor del área. Esto es, simplemente lo que tengo que hacer es decirle, ponerle aquí que agregue un componente y ese componente va a ser precisamente el área. ¿Sí? Que es una variable al final de cuentas, por eso la dejo fuera de las comillas. En las comillas voy a poner los textos, fuera de las comillas voy a poner las variables. Y entonces aquí me queda ya la estructura. De tal manera que si yo le doy, lo ejecuto, ¿sí? La máquina lo que va a hacer es decirme, mira, hola mundo, porque aquí le estoy diciendo hola mundo. Y luego me va a decir, el área del triángulo es 7.5. El área del triángulo es, y me pone el valor de área que calculo aquí. Y si yo me voy aquí a 3 por 5 son 15 entre 2, me da 7.5, es correcto. Entonces ya está funcionando esta estructura. ¿Sí? Esta es la manera en la que yo puedo pedir, un área específica. Ahora, si yo quisiera que esto se borre y me muestre otra cosa, entonces yo tengo que pedirle primero que después de mostrarme esta estructura y de detener, ojo, la pantalla para que no me la cierre aquí, entonces ya después de eso le voy a pedir console.clear, esto es, borra la pantalla para que ya no me aparezca el hola mundo junto con el cálculo. Y si yo ejecuto esto, ahora lo que va a hacer es que me va a mostrar primero el hola mundo. Y cuando yo le dé enter para continuar, ¿sí? Aquí me va a dar el área del triángulo es 7.5, que es la segunda parte de este cálculo. ¿Sí? Esta es la manera entonces en la que puedo estar trabajando ese proyecto. Pero entonces, si se dan cuenta, aquí tengo dos estructuras. Una estructura que la voy a poner por acá abajo y que se llama saludo, ¿sí? Y que va a estar estructurada por cierto código. Pero me va a dar un error. ¿Y por qué me va a dar ese error? Pues muy simple, me va a dar ese error porque yo no le estoy diciendo qué tipo de proceso es. Entonces simplemente le voy a poner aquí void, ¿sí? Y en ese momento me quita el error. Ya me está diciendo que es un proceso que va a trabajar con cualquier tipo de variable. Y entonces dentro de saludo lo que voy a escribir es esto. Eso lo quito de aquí y lo pongo acá y ya tengo un saludo.
Pero ¿qué pasa? Que cuando yo lo ejecute no me va a ejecutar este saludo porque este está dentro de esto. Observemos. Si yo me voy a esto, la computadora lo único que hace es ponerme esto. ¿Por qué? Porque el saludo no existe para la computadora, nunca le he dicho que existía. Entonces aquí tengo que mandar llamar el saludo. Entonces aquí pongo saludo, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Y entonces le estoy diciendo, mira, primero ejecute el saludo y luego haces lo que tú quieras. Ok, entonces vamos a ver si es cierto. Le doy Enter, ¿sí? Vean que aquí ya me está saludando ahora sí, hola mundo. Y si yo le doy Enter, entonces va a ejecutar lo que sigue, que es este código que está aquí abajo. Pero ese código que está ahí abajo es cálculo del área del triángulo. Bueno, pues entonces voy a poner, ya sabemos, void, ¿sí? Cálculo área triángulo. ¿Ok? Cálculo del área del triángulo. Y le tengo que poner sus paréntesis y su código para que la máquina entienda que es un proceso. Y vean que ahora sí, ya me puso aquí este código. Y como ya lo tengo aquí, pues simplemente lo que voy a hacer es pedirle que este código, ¿sí?, lo mande para acá y lo meta aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que necesito mandarlo llamar aquí arriba para que esto funcione. Si yo no lo mando llamar, pues no va a funcionar porque no lo ve, no sabe que está. Y entonces simplemente con que le ponga aquí saludo y cálculo del área del triángulo, vamos a ver qué ocurre. Esto estaba trabajando, perdón, aquí lo detengo. Observen, aquí estaba. Entonces ahí simplemente le doy clic. Listo. Y entonces, con eso ya está libre la ejecución. Como estaba haciendo la modificación sin haber cerrado la ventana. Y entonces aquí le doy clic, ¿sí? Y veamos qué ocurre. Aquí me pone la ventana. Me dice hola mundo. Me está saludando porque le pedí primero el saludo. Y le doy Enter y me pone esto. ¿Por qué? Porque le pedí el cálculo del área del triángulo que está aquí. Entonces ya funcionó, ¿sí? Y vamos, si yo le doy aquí ya Enter, se sale. Listo, ya quedó. Entonces este proyecto ya está con el saludo y con el cálculo del área del triángulo. ¿Ok? Sin embargo, este triángulo siempre va a ser el mismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo para empezar quiero que me salude a mí? ¿Sí? Entonces, bueno, después de hacer esto, yo le puedo decir que haga un saludo personal. Esto que les quede claro, lo estoy poniendo en orden para que vean cómo está el orden. La verdad no necesita llevar el orden. Puedo tener esto en cualquier arriba, abajo, etcétera. Pero a mí me gusta acomodar el código lo más que se pueda para tener esa información pues bien acomodada, bien trabajada. ¿Ok? Entonces vamos a crear un saludo personal. Voy a ir a un void, ¿sí? Saludo, voy a ponerlo incluso S mayúscula, saludo personal. Voy a aclarar ahorita, déjenme nada más hacer esto, la declaración de este código, ahí está. Y entonces ya, bueno, aquí hay un problema. Como yo no le puse una liga aquí, me detecta este error porque tiene dos palabras. Pero si yo le pongo aquí el link, ya me lo corrige como debe de ser. Y ahí tengo ya el saludo personal. Muy bien, ahora voy a hacer la siguiente modificación. Le voy a cambiar aquí a saludo la letra mayúscula, la primera S, saludo. Entonces vean, y cuando yo le pongo saludo aquí me ponen el error porque el saludo que yo tengo declarado aquí es con letra minúscula. Si yo le corrijo esta letra y se la pongo en mayúscula, entonces resulta que ya se acabó el problema. ¿Ok? Bueno, ya está. Quiere decir que identifica entre mayúsculas y minúsculas y las hace diferentes. Cuando ya tengo este rollo aquí, lo que voy a hacer es que necesito que el programa sepa mi nombre. Entonces, de entrada, lo primero que voy a hacer es que borre la pantalla para que borre todo lo anterior. Entonces, este lo copio y lo pego acá.
para estar aprovechando el código, y le digo, mira, console.clear, o sea, borra la consola. Ya que borraste la consola, entonces solicita el nombre del usuario. Ok, entonces aquí simplemente voy a escribirle console.writeLine, y esto entre comillas le voy a poner, oye, con signo de interrogación, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Necesitas decirme tu nombre para que yo sepa quién eres y te salude, ¿no? Obviamente, ¿cuál es tu nombre? Ya que te dijo, ya que te va a decir el nombre, entonces necesito otras variables. Necesito una variable donde guardes el nombre. Bueno, pues entonces lo que puedo hacer es declarar la variable. Entonces voy a poner una variable nombre. ¿Pero qué tipo de variable es? Pues el nombre es un conjunto de caracteres. Por tanto, voy a crear un conjunto de caracteres. El conjunto de caracteres en Visual C# se llama string. Esto es cadena de caracteres. Y le voy a poner nombre, ¿sí? Y lo voy a inicializar con nada. Esto es, estoy diciendo, crea la variable nombre y quítale todo lo que vaya a tener ahí si es que tiene almacenado algo. Para que no me vaya a poner cosas raras. Entonces ahí está nombre. Ya que creé el nombre, entonces al nombre le tengo que asignar, ¿sí? Ahí lo identifica, lo tengo que hacer igual a una lectura. Entonces yo voy a teclear ese nombre en la consola, por tanto le voy a pedir que lea toda la línea, ¿sí? Entonces es read line para que lea todo mi nombre completito, read line. Es que no me lo estoy identificando, permítame, igual a ¿por qué no está? A ver, déjenme ver qué pasa. Ah, perdón. Bueno, como le puse el igual, de hecho necesito asociarlo directamente a consola. Entonces va a ser igual a console porque estoy utilizando la interfaz de consola. Y vean que ahora ya automáticamente me lo da. Ah, bueno, si es de consola, entonces sí te doy el readline. Y simplemente le pongo los paréntesis porque es un proceso. Va a hacer el proceso de lectura, leer lo que yo escriba en la línea de la consola. Y entonces lo va a asociar, se lo va a asignar a la variable nombre. Ya teniendo almacenado el nombre, entonces ya puedo generar el saludo. ¿Cómo genero el saludo? Pues simplemente console.writeLine, ¿sí? Y esto lo pongo entre paréntesis, le pongo comillas y digo hola, ¿sí? Doy espacio y entonces agrego la variable donde tengo el nombre. Y simplemente aquí va el punto y coma para terminar la instrucción. Entonces con esto ya me está saludando personalmente la computadora. Vamos a ver si es cierto. Ah, bueno, pero para empezar, este saludo personal no lo estoy usando acá, miren. Y para que se pueda ejecutar, necesito entonces este saludo personal, ponerlo aquí, para que en un momento dado, después de que termine de hacer ese cálculo, ejecute el saludo personal, y entonces ya me salude. Si le doy clic, me lleva a esto. Primero me dice, hola mundo. Luego le doy enter y me dice, mira, el área del triángulo que tú pusiste es de 7.5. Y si yo le doy enter, me dice, oye, ¿cuál es tu nombre? Ahí está mal escrito tu nombre porque le faltó la segunda parte de la interrogación. Entonces, para que quede más en suspenso si va a funcionar o no, lo voy a suspender para corregir ese detallito. Y entonces le pongo aquí la interrogación y ahora sí lo ejecuto. Y bueno, obviamente me pone el saludo hola mundo, le doy enter, me dice el área del triángulo, le doy enter, me dice ahora sí, ¿cuál es tu nombre? Y le pongo Gerardo. Hace ratito hubiera funcionado igual, pero el chiste es que se vea completo. Rafael, Valencia, Valencia. Y entonces le doy enter, ¿sí? ¿Y qué creen? Ya me saludó.
pero no vimos el saludo. ¿Por qué? Porque no detuve la ejecución de la pantalla. Entonces no le puse la estructura que me permite decir, espérate, mantén abierta la pantalla. A ver si es cierto, vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Y me dice otra vez aquí, hola mundo. Luego me dice el área del triángulo. ¿Cuál es tu nombre? Vuelvo a teclear. Gerardo Rafael Valencia y le doy enter y me dice hola Gerardo Rafael Valencia. Pero se ve como que muy amontonado, ¿no? Entonces prefiero que después de haber leído mi nombre, entonces borre la pantalla. Bueno, entonces vuelvo a poner aquí console.clear, lo pongo aquí para que se vea como que lo va haciendo más depuradamente, más agradable. Y volvemos a intentarlo. Y me dice, hola mundo, el área correspondiente, ya está. ¿Cuál es tu nombre? Vuelvo a escribir. Y entonces le doy enter y ahora sí ya me saludó. Hola, Gerardo Rafael Valencia. Y termino. Entonces ya está funcionando perfectamente. Continuando con este proyecto, ¿sí? Ahora lo que me interesa es que ya no solamente me sirva el cálculo del área del triángulo para un solo triángulo, sino que me sirva para cualquier triángulo. Bueno, entonces para eso necesito que yo le proporcione los datos de la base, los datos de la altura para que me calcule el área. Quiere decir que esto lo voy a ocupar casi todo, simplemente lo voy a copiar, lo voy a pegar por acá abajo para reutilizar ese código. Pero aquí como ya lo tengo declarado me va a decir eso está mal, no puedes usar el mismo nombre dos veces. Pero si yo le pongo aquí un nombre que diga cálculo del área bueno, le voy a poner aquí del área de cualquier triángulo. De cualquier triángulo. Ya con eso me lo identifica diferente porque dice, este ya no es el mismo que este. Pero ahora necesito llamarlo. Bueno, ¿dónde lo voy a llamar? Bueno, lo voy a llamar acá arriba, ¿no? Después de que me salude, entonces voy a llamarlo. Y entonces ya está otro proceso. ¿Sí? Pero ahora este proceso me dice que me puede servir para cualquier triángulo. ¿Sí? Pero para eso necesito los datos. Ya declaré las variables, son las mismas, pero ya la base 1 ya no va a ser igual a esto, sino que le voy a decir, oye, lo primero es console.writeLine y le voy a escribir una leyenda que le diga, oye, bueno, ¿cuál? Sí, porque ya se oye medio feo, ¿no? ¿Cuál es la base del triángulo a calcular? Ok, entonces ahí yo le tengo que dar el tamaño de la base. Pero si yo le voy a dar el tamaño de la base, entonces no le puedo poner 5. Tengo que ponerle lo que yo le dé. Para eso voy a poner console.readline y le voy a pedir que lo ponga ahí. Pero ojo, esto me va a decir, no, sabes que eso es un error. ¿Por qué? Porque esto es un dato numérico y lo que tú lees en console es un texto. Aunque parezca número, en realidad es un texto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que convertirlo a este tipo de dato que es un doble. Ok, bueno, entonces le digo, conviértelo, convert.toDoble, fíjense que aquí está, doble, conviértelo a doble. ¿Sí? ¿Y qué va a convertir a doble? Pues lo que lea en la consola
este pedazo que está aquí. ¿Sí? Y entonces vean que ya se acabó el problema. Dice, bueno, así sí. Porque lo está revisando y dice, bueno, si procede, no procede, hay algún problema. Y entonces, bueno, dice, bueno, así sí. ¿Ok? Así sí lo puedo ejecutar. ¿Hasta allí hay algún problema? Bueno, entonces decíamos que la base de datos, más bien los datos que estamos trabajando aquí, lo primero que voy a hacer es, oye, ¿cuál es la base del triángulo a calcular? Ok, y entonces voy a leer ese número que yo proporcione, que es un número real porque le estoy poniendo que es doble, y esa va a ser la base, y lo voy a convertir a un tipo doble, precisamente a un número, porque esto es un texto. Lo que yo lea en consola siempre va a ser un texto, y tengo que transformarlo a un tipo de dato que sea compatible con donde lo voy a almacenar. Entonces lo convierto y lo almaceno en la variable base 1. Después lo que voy a hacer es leer la altura. Y la altura pues es lo mismo, ¿no? Tengo que leer desde consola, convertirlo, ¿sí? Y queda listo este rollo aquí. Pero ojo, tengo que darle instrucciones porque si no el usuario va a decir, pues qué onda, o sea, no sé qué voy a hacer ahí cuando esté queriendo leer. Entonces aquí tengo que darle instrucciones de decir, oye, ¿cuál es la altura del triángulo a calcular? Entonces el usuario ya me da la altura y ya la guardo en altura. Cuando yo ya tenga la base y tenga la altura, entonces ahora viene el área que va a ser base 1 por altura sobre 2. Y entonces ya me puede calcular cualquier triángulo. Lo voy a hacer y ya después vamos a corregir otro detallito interesante. Vean que ya estoy llamando todo esto. Aquí me dice void saludo. Déjenme ver por qué me está poniendo este error. Es que aquí no le puse el punto y coma. Por eso no lo reconoce. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Ahora sí. Ya está corregido, ya no hay errores y entonces ya lo puedo ejecutar. Lo ejecuto y esto me lleva al hola mundo, que es lo que está aquí en el saludo. Le doy enter y me lleva al cálculo del triángulo con área fija. Le doy enter y me pide el nombre. Aquí ya nada más le voy a poner Gerardo Rafael. Sí. Y le doy enter y me va a saludar, hola Gerardo Rafael. Y le doy enter y me va a decir, oye, ¿cuál es la base del triángulo a calcular? Pues voy a decirle que sea de 25.33. Es un dato real. Y le doy enter y me dice, oye, ¿cuál es la altura del triángulo a calcular? Le voy a decir que sea, por ejemplo, de 12.54. Y le doy enter y me dice, mira, el área del triángulo es de 158.8191. Ya estuvo. Ya funcionó. Y le doy enter y se acabó. Entonces ya tengo funcionando el programa completito. ¿Sí? Sin embargo, como que no es muy claro. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es poner una estructura que diga, por ejemplo, el área del triángulo de base, y voy a poner el tamaño de la base. Entonces aquí le voy a poner más base 1, ¿sí? Y voy a después escribir entre comillas y, bueno, aquí voy a dejar un espacio en blanco, y altura, y le pongo aquí comillas, y aquí le pongo más altura, y luego voy a ponerle aquí esto es, ¿sí? Más área. Y vamos a ver por qué me está poniendo estos errores. Pues porque no le dije que quería poner otra estructura. Y luego aquí no le dije que quería poner otra estructura. Pero si yo le pongo todos los más que ocupa, entonces ya está. Vamos a ver si es cierto que esto funciona. Le doy clic.
me va a saludar con hola mundo, me va a calcular el área del triángulo de tamaño específico. ¿Cuál es tu nombre? Le voy a poner Gerardo, le doy enter, hola Gerardo, le doy enter y me dice, oye, ¿cuál es el tamaño del triángulo? Le voy a decir 15.85, ok. Y luego, ¿cuál es la base, verdad? Ahora, ¿cuál es la altura? Le voy a decir 35.33. Y entonces me dice, mira, el área del triángulo de base 15.85 y de altura 35.33 es 279.99025. Ya funcionó. ¿Ok? Muy bien. Esto me está permitiendo entonces que yo en un momento dado pueda trabajar, todas las variables para utilizar este tipo de cosas. Pero hay un detalle que no me gusta. Estas variables ya las tenía declaradas aquí y tuve que volverlas a declarar acá porque están en otro procedimiento. Aquí las declaré en este procedimiento, aquí las declaré en este otro. ¿Qué pasa si yo saco estas variables y las llevo acá afuera, fuera de lo que es el proyecto, y las declaro aquí en el main? Resulta que entonces aquí me dice, oye, ya las habías declarado, ¿para qué las declaras? Entonces las quito de aquí. Y vean que cuando la estoy declarando aquí en el main, que está englobando a todos estos procesos, dice, bueno, estas variables te sirven para todos los procesos que estén aquí adentro. A ver, vamos a ver si es cierto. Le doy clic. Me voy para acá. Hola mundo. El área del triángulo específico. ¿Cuál es tu nombre? Otra vez Gerardo, para que sea rápido. Hola Gerardo, ¿cuál es la base del triángulo que deseas calcular? 5.25. ¿Cuál es la altura del triángulo que deseas calcular? 7.24. Y entonces aquí está el área del triángulo de base 5.25 y altura 7.24 es 19.005. Ya está. Quiere decir que si yo declaro las variables en un ámbito específico que me permita trabajar para todos los demás, no necesito estarlas declarando a cada ratito. Incluso si yo sé que estos datos no van a cambiar, que son constantes, pues los puedo declarar aquí en donde dice base 1 y base... en la declaración, en lugar de ponerle 0, le puedo poner base 1, 5. Observemos, base 1 le pongo 5, altura le pongo, creo que era 3, entonces aquí le pongo 3. Y entonces estos ya los puedo quitar y de todos modos me va a dar el dato correspondiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo la declaración de la base y de la altura aquí. Cuando yo llame el cálculo del área del triángulo específico, pues me va a calcular esto y me va a utilizar lo que tenga de contenido la base y la altura, y con eso me va a calcular el área. Y queda listo. Entonces ahí me ahorro código para no estar saturando de código la computadora. ¿Sí? Esos son los detalles que tenemos que cuidar para que no se hagan los programas gigantes, porque luego hacemos programas gigantes cuando lo podemos trabajar en muy pocas líneas de programación. ¿Ok? Bueno, esta sería entonces la manera de hacer una declaración de variables aquí, dentro del procedimiento. Pero vamos a suponer que yo necesito estas variables no solo en el proceso principal main, sino que lo ocupo en otros procesos que están fuera de main. Si yo hago eso, entonces estas ya no me van a servir. Y ya no me van a servir porque no las va a encontrar el sistema. Va a decir, espérame, pero es que eso yo no lo veo. Si yo creo un proceso fuera de main, no lo va a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hago? Y voy a poner el ejemplo aquí.
Vamos a suponer que yo digo, bueno, este proceso completito no va a pertenecer a main. O sea, vean que aquí cierra main, aquí inicia main y aquí cierra main. Pero ¿qué pasa? Que aquí me está diciendo que hay un error porque no lo encuentra. Entonces digo, bueno, lo voy a poner. Y ahí ya lo puse. Al momento de ponerlo, ¿sí? Vean que aquí me dice, pues yo no lo veo, ¿no? Y no lo veo porque está fuera de main. Entonces, aunque aquí está declarado, como está fuera de main, pues no lo encuentro. Y vean que además de eso, me dice que las variables base 1 y altura, ¿sí? Y área, tienen error. ¿Por qué? Porque no las encuentra, no encuentra la declaración, porque la declaración está dentro de main. Entonces digo, bueno, espérame, entonces si quiero que la reconozca fuera, aquí, voy a quitarlo de aquí, lo voy a llevar acá, para que pueda ser válido para todas las estructuras. Y entonces resulta que aquí me dice, oye, no, pero ahora ya lo sacaste y ahora yo no lo veo tampoco. Entonces no lo ve ni main, ¿sí? Acá por ejemplo, en este void, sí lo ve. Pero como aquí dice que es un procedimiento estático, dice, oye, no, estas variables no son estáticas, no están dentro de un procedimiento estático. Ah, bueno, entonces simplemente le digo static, para que reconozca las variables como estáticas. Y vean que en ese momento ya reconoce las variables en todo el ámbito, pero sigue sin ver este procedimiento. ¿Por qué? Porque no está dentro de main, está fuera de main. ¿Y cómo le hago entonces para que reconozca este procedimiento? Pues tengo que buscarlo en algún lugar. Si yo me voy y le digo, oye, clase inicial, ahí lo tengo. Y si yo le digo punto, ¿sí? Entonces trato de buscar el procedimiento que se encuentre por acá, pero me dice, no, pues no está. ¿Por qué no está? Porque no está declarado aquí, ¿sí? Y aparece como void. ¿Y qué pasa si yo le digo public? ¿Sí? Para decirle, oye, este procedimiento es público, o sea, lo puede ver cualquiera. Entonces, cuando yo le diga public y yo me voy a clase inicial, tengo que buscar un procedimiento que me permita enlazar este procedimiento que está aquí. Yo sé que si este procedimiento lo meto aquí adentro de main, pues va a funcionar perfectamente. Pero aquí lo quiero tener fuera, o sea, fuera del main y llamarlo cuando yo quiera. ¿Cómo le hago para que yo pueda utilizar este procedimiento dentro del propio main cuando lo tengo declarado fuera del main? Es un procedimiento ajeno al main, pero quiero trabajarlo en esa estructura. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, aquí poner un private, porque es otra forma de declarar procedimientos. Y aquí me dice, bueno, yo te lo acepto que sea private, pero me vuelve a poner aquí esta situación de que me dice, no, espérate, esto no lo encuentro, no está. ¿Y por qué no está? Pues porque no lo tengo declarado de ningún modo dentro del procedimiento main, no lo veo, ¿sí? Entonces, si yo no lo veo, pues no puedo saber qué es lo que está pasando. Si yo me voy a lo que es el análisis de la clase inicial, aquí debería de tener los procedimientos. Me dice que tengo altura, que es la medida de la altura del triángulo, el área, la base, pero no tengo ningún procedimiento declarado aquí que sea, por ejemplo, aquí me dice muestra todos los métodos. Pero los métodos me dicen, pues tengo el principal main, tengo refresca igual, los iguales, pero no tengo el procedimiento que estoy declarando acá. Este procedimiento lo puedo declarar como público, como privado o como estático. Si yo declaro este procedimiento como estático, observen que aquí, en ese momento, se acabó el problema. ¿Por qué? Porque como yo tenía el main declarado como estático, aquí está, static, entonces me dice, oye, si tú quieres hacer uso de un procedimiento que esté fuera del main, tienes que declararlo como estático.
porque mi main es estático. Y si tú lo declaras como static void main, aunque esté fuera, yo lo puedo llamar y lo puedo ejecutar. Y vean que tengo aquí la declaración de variables estáticas, también de tipo doble, y la declaración de los procedimientos fuera y estático. Y vamos a ver si funciona. Y le damos clic. Y me voy aquí y vean que me dice hola mundo. Le doy enter y me calcula el triángulo específico. Le doy enter, me pide el nombre, Gerardo. Le doy enter, me saluda, hola Gerardo. Le doy enter y me dice, oye, ¿cuál es la base del triángulo? Ya está aquí. ¿Cuál es la base del triángulo? O sea, ya entró al procedimiento de afuera. Y le voy a poner 3.25. Y le doy clic y me dice, ¿cuál es la altura? 1.75. Y le doy clic y me dice, mira, el área del triángulo de 3.25 y altura 1.75 es 2.84375. Y ya tenemos funcionando con un procedimiento externo fuera del main el proyecto completo. Continuamos con este desarrollo para complementar un detalle que nos hace falta. ¿Qué pasa si yo ahora quiero lanzar un formulario? Si yo le pido aquí lanzar un formulario, obviamente me va a poner errores porque dice eso no existe. O sea, no existe ese procedimiento. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear ese procedimiento, pero ojo, pues tengo que ponerlo con sus ligas correspondientes, porque si yo lo pongo así, pues obviamente me va a decir, oye, eso pues está muy raro, tengo espacios en blanco que son caracteres especiales. Pero si yo le pongo un guión bajo, bueno, ya lo cree. Pero fíjense que todavía no lo reconoce. Y si no lo reconoce, obviamente, pues no lo puedo crear. Pero ahora lo voy a crear y lo voy a crear fuera. Entonces, para que lo cree fuera, tengo que declararlo como static void, ¿correcto? Static void. Y lo agrego. Le pongo su código. Ahí está. Entonces, tenemos aquí, aquí me sobra este punto y coma. Entonces, aquí tengo ya el código creado y el procedimiento. Vean que ya no tengo error. Me dice, ahora sí, adelante. Pero ¿qué hace? Nada. ¿Por qué? Porque no le he dicho que haga nada. Pero si yo quiero lanzar un formulario, ¿no tengo que crear un formulario primero, sí o no? Pues sí, ¿no? Entonces nos vamos para acá. Aquí en el área de trabajo le digo agregar y me voy a ir a donde dice formulario. Formulario de Windows, aquí está. Y el nombre que le voy a poner, ojo, portada. Y lo agrego. Y observen que ya tengo aquí el formulario portada. Entonces aquí me va a poner ese formulario, esa portada. Me lo tiene que poner ahí. ¿Ok? Ahí está. Ahí está el formulario. Bueno, pero ¿cómo le hago entonces para que lo lance? Bueno, en primera instancia ya sé que existe el formulario portada. Entonces lo primero que voy a hacer es crear una instancia de ese formulario que es una clase. Vean que me aparece como CS. Y es una clase. Y tengo que crear entonces un objeto a partir de esa clase. Entonces lo que voy a hacer es decirle formulario, portada. En este caso se llama portada directamente, que es la clase. ¿Sí? Y le voy a poner por nombre portada. Y voy a hacer una modificación aquí antes de que proceda algo más, porque si no se van a confundir y no quiero provocar confusión. Entonces le voy a cambiar el nombre aquí. Aquí me voy a ir al nombre y le voy a poner, ojo, a la clase del formulario portada, le voy a poner por nombre FRM portada. De tal manera, me dice, oye, ¿vas a cambiar el nombre? Sí, quiero que se cambie el nombre. Entonces ya se llama FRM portada.
Ok, afortunadamente no lo tengo enlazado con nada, puedo hacer el cambio. Si yo ya lo tuviera enlazado, tendría que hacer el cambio en todo lo demás. Entonces aquí, ahora sí voy a poner FRM portada y voy a crear el nombre portada. ¿Sí? Y este va a ser el nombre de la primera instancia, igual a new. Esa es una nueva instancia de clase de FRM portada. Esto es, estoy creando el objeto tipo formulario portada y se va a llamar portada. Ya que haya creado el objeto, entonces le voy a decir portada, ¿sí? Punto show dialog, esto es, muéstralo y dale el control, ¿sí? Para que me lo muestre y queda listo. ¿Qué quiere decir? Que primero va a saludar, después va a calcular el área de triángulo específico, luego va a pedirme mi nombre para saludar personalmente, luego va a calcular un triángulo de cualquier tamaño y luego va a lanzar el formulario. Y ahí termina, por lo pronto. Vamos a ver si es cierto que esto funciona. Me voy para acá. Hola mundo. ¿Sí? Aquí está el área del triángulo específico. Me pide el nombre, Gerardo, le doy enter, me dice hola Gerardo, luego me pide la base del triángulo, 2.68, luego la altura del triángulo, 4.33, y me calcula el área del triángulo, que es 5.8022, y si yo le doy enter, ojo, me manda el formulario. Eso quiere decir que ya está funcionando mi proyecto, incluso visual. Funciona tanto el ámbito de línea de comando como el formulario. Si yo aquí le doy enter a la línea de comando, ahorita no se cierra. ¿Por qué? Porque el que está activo, el que tiene el control del sistema es este. Si yo a le cierro, entonces se cierra todo. Hasta aquí. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.